buenas tardes a todos. Siguiendo con este ciclo de charlas de ginecología, afortunadamente nos tocó un tema ginecológico. Para los que nos encanta la ginecología, vamos a hablar hoy de ovario poliquístico y su enfoque actual. Este tema es muy importante y ya nos lo va a hacer saber nuestro conferencista, que yo lo paso a presentar, porque implica varios temas de actualidad en la paciente actual, porque no solo toca su parte metabólica, su parte funcional, la parte de buscar un embarazo, de ser mamá, sino además implica la parte estética y la parte metabólica, que ahora es tan importante. Les presento y los dejo con el doctor Juan Carlos Gallegos, ginecólogo obstetra de la Universidad del Valle, gran amigo y colega mío del servicio de consulta externa y de sala de partos. Al final, por favor, pues pueden hacer sus preguntas. En el transcurso de la charla pueden ir haciendo o formulando sus preguntas en el chat y las leeremos al final para dar una conclusión y darle una respuesta a cada una de las preguntas. Adelante, doctor Gallego. Hola, buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias, doctor Ávila, pues, por la presentación. Vamos a empezar a compartir la pantalla para ver la exposición. Bueno, entonces, ¿cuál es el panorama y cómo vamos a orientar la charla? La idea es que el síndrome de ovario poliquístico es una patología que presenta multifactorial, va a presentar muchas afectaciones, como lo decía Fernando, a nivel estético, reproductivo, a nivel cardiometabólico, pero pues entonces vamos a hablar cada una de ellas, el diagnóstico, cómo lo vamos a orientar. Discúlpame, pon modo presentación, no estás en modo presentación la charla. Ya. Ok, perfecto, claro. Listo. Entonces vamos a orientarla, vamos a empezar con una definición, vamos a hablar de la epidemiología, cómo la vamos a desarrollar, cuál es la fisiopatología, por qué se produce el síndrome de ovario poliquístico, cuál es la etiología, el diagnóstico, y en el diagnóstico vamos a hablar de varias cosas. Una, cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que presentamos, qué exámenes de laboratorio nosotros vamos a necesitar para el diagnóstico o para diagnosticar, bien, valga la redundancia, patologías asociadas, mirar diagnósticos diferenciales que tenemos que descartar, cuáles son los tratamientos y finalmente unas conclusiones. Entonces, en la definición tenemos que es el síndrome de ovario poliquístico está caracterizado por alteraciones menstruales dadas por oligo o amenorrea. La señora generalmente se encuentra con obesidad, se puede presentar, y es un motivo frecuente de consulta, que tengan infertilidad y signos de exceso de andrógenos. De hecho, pues encontré uno de los cuadros de uno de nuestros pintores más célebres, que es Fernando Botero. Este cuadro se llama Melancolía y pues refleja pues el hiperandrogenismo, una señora obesa que pues me hizo recordar pues el síndrome ovario poliquístico. Muy importante tener en cuenta que no existe una prueba diagnóstica única pues para este trastorno, pues es complejo y requiere pues que se conjuguen ciertas características para nosotros poder decir que una paciente tiene el síndrome ovario poliquístico. ¿Dónde nació esto? Desde 1935 los doctores Irving y Leventhal empezaron a hablar del síndrome ovario poliquístico cuando encuentran en 7 mujeres que llevan a la parotomía, encuentran ovarios quísticos y a estas señoras las asociaron que tenían hirsutismo, tenían obesidad y tenían acné. Asociado, pues las señoras decían que estaban en amenorrea. Entonces, de hecho, desde esa época ya se estaba hablando del síndrome ovario poliquístico y en ese entonces se llamaba el síndrome de Sten-Leventhal y posteriormente, pues por diferentes clasificaciones, fue cambiando el nombre. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Qué tan frecuente es el síndrome ovario poliquístico? Es el trastorno endocrino más común en las mujeres en edad reproductiva y la prevalencia va a estar entre el 5 al 15% de todas las mujeres en edad reproductiva. ¿Y esto de qué va a depender que varíe tanto? Del 5 al 15%. De los criterios diagnósticos que nosotros usemos para clasificar o definir que una paciente tiene esta patología.
Si nosotros hablamos que la paciente nos consulta porque tiene desórdenes ovulatorios, hasta el 75% tienen un síndrome ovario poliquístico, y esta patología suele asociarse con una resistencia a la insulina en la paciente afectada, y como compensación la señora empieza a hacer una hiperinsulinemia, que esto se alcanza hasta en un 60, un 80%, y esto pues tiene que ver con las patologías metabólicas que más adelante vamos a hablar. La mayoría de estas mujeres cursa con obesidad, y es la causa más común de infertilidad anovulatoria, dado que hasta el 90%, según los estudios que se presenten, que consultan por causas de infertilidad y tienen anovulación, tienen un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es la fisiopatología? Y este es un cuadro pues que es un poco complejo y uno se puede asustar, pero al lado derecho vemos una señora, pues, y estamos describiendo unos órganos importantes: hipotálamo, hipófisis, y estamos viendo las glándulas suprarrenales, y abajo el aparato reproductor femenino con los ovarios. Tenemos al lado izquierdo ya cómo van a ser las hormonas y cómo van a estar funcionando. ¿Qué tenemos? Que a nivel del hipotálamo se va a liberar la GnRH y se van a dar unos pulsos rápidos. Estos pulsos rápidos que van a estimular que se produzca la LH sobre la FSH. Este exceso de la hormona luteinizante va a viajar hacia los ovarios y va a producir que en las células de la teca van a estimular y van a hacer que por medio del metabolismo del colesterol se produzca testosterona. Esta testosterona va a llevar y se va a asociar con efectos y cosas que vamos a ver ahorita que tienen que ver con los signos del hirsutismo que se puede presentar, o el hiperandrogenismo en estas pacientes. Por otro lado, estas señoras suelen presentar una hiperinsulinemia. Esta elevación de la insulina en la sangre que tiene la señora puede afectar las glándulas suprarrenales y los ovarios, incrementando la producción de andrógenos por estos órganos. A la vez, puede viajar al hígado y va a bloquear la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Es decir, va a producir a esta mujer muchos andrógenos, va a tener mucha testosterona circulando, y la proteína, la globulina que la transporta, va a estar bloqueada su producción, se va a producir en menor cantidad, entonces vamos a tener mucha testosterona libre circulando en el cuerpo de esta paciente. Pero ¿esto qué es lo que va a hacer? Que esta señora, al tener esa disregulación entre su eje hormonal de hipotálamo, hipófisis y ovarios, y la mayor producción de LH, va a tener unos ciclos que generalmente son anovulatorios. Digo generalmente porque pueden haber algunos ciclos ovulatorios en estas pacientes, pero al haber estos ciclos anovulatorios vamos a tener mayor producción de estrógenos, y esos estrógenos en el endometrio, que si lo vemos acá abajo, va a empezar a crecer y aumentar, puede llevar a que más adelante se presente una hiperplasia endometrial y puede asociarse con cáncer de ovario. De hecho, el cáncer de endometrio está aumentado hasta en 2.5 veces en las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, porque tiene un crecimiento excesivo del endometrio sin el freno de la progesterona, ya que esta señora, al no ovular, pues no tenemos un cuerpo lúteo que produzca la progesterona. Por eso, al ir conociendo la fisiopatología, nos vamos haciendo una idea más adelante de cómo podemos tratar a esta paciente. ¿Cuál es la etiología? Muy importante, tenemos que saber que es una enfermedad donde hay muchos genes que están implicados. De hecho, se han encontrado casi 70 genes que están implicados, y estos genes, dependiendo de cómo se vayan a conjugar con ese medio ambiente, van a poder expresarse en mayor o menor proporción y llevar a que ciertas señoras tengan el síndrome ovario poliquístico o no lo tengan. Jugando con estos factores ambientales, tenemos dos escenarios. Primero, un escenario congénito. Tengo una señora que tiene embarazada, tiene un exceso de andrógenos y está embarazada esperando una bebé. Al yo tener esa bebé nadando, por decirlo así, en un ambiente con un exceso de andrógenos, voy a predisponer que esta bebecita, por medio de la epigenética, estos genes susceptibles tiendan a llevar a que esta señora más adelante pueda presentar un síndrome de ovario poliquístico. También, esta niña al nacer, cuando ya es la vida extrauterina, dependiendo de cómo sea su comportamiento nutricional, sus hábitos alimenticios y su ejercicio, puede presentar obesidad, que puede potenciar estos genes que ya por medio de epigenética están encaminados a llevarla a que presente un síndrome ovario poliquístico. ¿Cómo es el diagnóstico? Vamos a ver varias cosas. Uno, criterios diagnósticos, los diferentes consensos o grupos que han hablado de esto, cuáles son las manifestaciones clínicas, los paraclínicos y los diagnósticos diferenciales que tenemos. Entonces, para eso, desde 1990, el Instituto Nacional de Estados Unidos, el NIH,
empezó a hablar y decir, tratando de agrupar y clasificar a estas pacientes, dijo, tenemos dos criterios diagnósticos. Una señora que tenga una irregularidad menstrual debido a que o no ovula o ovula muy poquito. Y el otro, que es la señora tenga signos clínicos o bioquímicos que tenga hiperandrogenismo. Estos dos criterios deberían estar presentes y deberían estar excluyendo otras patologías pues, que puedan presentar este cuadro. Posteriormente, ya en el 2003, se reúnen en Rotterdam, en Holanda, y sale el consenso de Rotterdam, y ellos hablan que son 3 criterios, que ya la señora puede tener las alteraciones menstruales con oligo o anovulación, los signos clínicos o bioquímicos del hiperandrogenismo, y ellos le agregan la apariencia ecográfica de los ovarios, que ahorita más adelante vamos a ver cómo debería ser, y no es tan subjetivo como no, ovarios de aspecto poliquístico, no, deberían cumplir unos criterios. Pero ¿qué dice el consenso de Rotterdam? Que yo tengo estos 3 criterios y la señora debería tener 2 de estos 3 criterios. Entonces ellos allí ya le dan un peso más importante al criterio ecográfico. Obviamente ellos también hablan que otras patologías que puedan producir amenorrea, que puedan producir hirsutismo, deberían descartarse. Ya posteriormente, en el 2006, la Sociedad de Exceso de Andrógenos saca un consenso y ellos dicen, pues obviamente en la Sociedad de Exceso de Andrógenos dicen, para mí es fundamental que tiene que la señora tener hiperandrogenismo, sean signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. Y esto yo ya lo voy a conjugar con que la señora o tenga disfunción ovárica por oligo o anovulación y o los ovarios de aspecto poliquístico. Pero lo principal con este consenso es que ellos hablan que tiene que tener hiperandrogenismo. Entonces, basado en esto, uno dice como que, pucha, pero ¿cómo es esto? Pues hay 3 sociedades desde el 90, 2003, 2006 y me van a hablar de varias cosas. Finalmente, lo que más se usa es los criterios de Rotterdam, son los que más se han utilizado, pero entonces aquí tenemos en la primera columna las diferentes variables, el hiperandrogenismo, la oligoanovulación, y después en la tercera fila las alteraciones ecográficas, y de acuerdo a eso, en la segunda, el NIH, en la tercera el Rotterdam y la cuarta la Sociedad de Excesos de Andrógenos, van a decir si deben estar presentes o no y qué número de combinaciones que puedan tener. Entonces, esto es algo muy importante. Una señora puede tener síndrome de ovario poliquístico si usamos los criterios de Rotterdam y cumplir los 3 criterios o cumplir 2 de esos 3 y dependiendo de cómo se conjuguen van a haber diferentes fenotipos que pueden hablar de pronóstico y de complicaciones que puede tener esta señora. Cuando nosotros conjugamos, pues sale un cuadro como esto, pues que es una locura que va de la A hasta la P y que uno casi no se aprende, pero en términos generales se ha decidido utilizar algo así más o menos. Entonces, hacer unos fenotipos que van de la A, B, C y D. Entonces, en el A tenemos las señoras que tienen hiperandrogenismo, oligoanovulación y ovarios poliquísticos. En el B tenemos las señoras que tienen el hiperandrogenismo y la oligo o la anovulación. En el C, las señoras que van con hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Y en el D, la oligoanovulación o los ovarios poliquísticos. Entonces, uno viendo esto puede decir que entonces la consenso del 2006, ellos no tendrían la categoría D, porque en la categoría D no estamos hablando de excesos de andrógenos. Entonces, para ellos esta parte no existe. Por esto que estamos hablando de los fenotipos es basado en los criterios de Rotterdam. ¿Y para qué me sirve eso? Si yo veo la categoría A es la más frecuente, la D vendría siendo la menos frecuente, y cuando yo pienso en pronósticos y resultados reproductivos y qué tanto se asocia con la fertilidad de estas señoras, la A y la D tienen peores resultados reproductivos, pero la A y la B tienen mayor compromiso metabólico, mayor obesidad, mayor resistencia a la insulina, y esto todo en conjunto va a llevar a que tengan un mayor riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen estas señoras? Infertilidad, sobrepeso y obesidad. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Con el hiperandrogenismo tenemos que cómo lo podemos presentar. Pacientes que tengan hirsutismo, mucho vello, entonces ahí nos acuerda de Frida Kahlo, y hay unas clasificaciones y unas escalas para decir qué tan hirsuta es la señora, que ya lo vamos a ver. Puede tener acné y puede tener alopecia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en estas pacientes? Que hasta el 60-80% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen niveles elevados de andrógenos y lo que más se presenta en el hiperandrogenismo es el hirsutismo con un 60%, siendo la alopecia ya un poquito más rara y se presenta solo en el 5% de las pacientes. ¿Cómo vamos a decir si una señora objetivamente pues
tiene un hirsutismo, no. Uno a veces puede decir, no, sí, ella es como peludita, y de hecho ellas pueden consultar, no es que tengo mucho vello o estoy muy velludita y tengo mucho acné. Hay una escala, pues, como para uno hablar y tener unos criterios donde se van a evaluar diferentes partes del cuerpo y de acuerdo a los puntajes que tengamos, ver qué tanto hirsutismo tiene la señora o no. Y esto le va dando unos puntajes. De acuerdo a esos puntajes, nosotros vamos a decir si tiene un hirsutismo leve, moderado, severo o no se considera patológico. Con relación a la alopecia y el acné, dijimos que la alopecia se presenta hasta en el 5% y la pérdida del pelo se presenta generalmente en el pelo terminal, en el cuero cabelludo, y se debe a una concentración elevada de los andrógenos, y esto se asocia generalmente a acné e hirsutismo. El acné sí es más frecuente que la alopecia, puede estar hasta en un 15 o un 25%, y se da por un estímulo de los andrógenos a la unidad pilosebácea que va a llevar a que se inflame y que produzca comedones, que obviamente si esto se asocia con la presencia de la bacteria que lleva al acné, pues puede producir un acné pues mucho más severo. Las irregularidades menstruales que se presentan, y muchas mujeres de hecho nos consultan, es porque dicen, no, es que yo no menstruo, mis periodos están locos, o menstruo cada 3, 4 meses. Esto es algo frecuente y se caracteriza por oligo o amenorrea, o sea, la señora no menstrua o tiene una oligomenorrea. ¿Y cómo se define la oligomenorrea? Se define que la señora en un año menstrua menos de 9 veces. ¿Y esto por qué se da? Porque la señora tiene una ovulación que generalmente está infrecuente o está ausente por esta fisiopatología que ya vimos. Y generalmente estas alteraciones menstruales tienen un inicio peripuberal alrededor de la pubertad y van a hacer que generalmente estas señoras tienen una primera menstruación que es a una edad normal, pero de ahí siguen con unos ciclos que ya van siendo irregulares. Con relación a la parte de la infertilidad, que es otra causa frecuente de consulta, el 60% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son fértiles, y ahorita vamos a ver eso, y no es que tiene síndrome de ovario poliquístico y no se van a embarazar, de hecho hasta tiene una capacidad de concebir en los siguientes 12 meses, algunas sí van a requerir ciertas ayudas o ciertos tratamientos para lograrlo, pero pues se puede lograr. Y el abordaje, recordemos que una paciente que nos consulte por infertilidad, tenemos que pensar siempre en la pareja infértil y evaluar todas las causas. Este es un factor ovulatorio, pero debemos evaluar el factor masculino, el factor tuvárico, todos los factores pues para saber y evaluar en conjunto a esta paciente. Y este es un artículo que sale publicado en Human Reproduction del 2019, este es de Suecia, donde ellos ¿qué hacen? En una base de datos donde tienen todos los diagnósticos por los que han consultado las pacientes, empiezan a evaluar a cuántas de esas pacientes les colocaron el código diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, para los que somos médicos o el personal de la salud, el CIE-10, que corresponde a eso. Y a estas pacientes veían cuántas de esas se embarazaban y cuántas de un grupo control pues lograron hacerlo solitas. Y también evaluaban cuántas requerían técnicas de reproducción asistida. En total, esto se hizo desde 1989 al 2015 y eran 45.000 mujeres con síndrome de ovario poliquístico y 217.000 en el grupo control. ¿Qué encuentran ellos? En lo rojo vamos a encontrar las mujeres con ovario poliquístico, la curva, y en azul el grupo control que no tenían ovario poliquístico. Entonces, ¿qué van a ver? El tiempo que se demoran ellas en tener su primer nacimiento, sin importar si la señora se embarazó sola o si necesitó técnicas de reproducción asistida. Miren las curvas, cómo se van encontrando, al final pues se logran encontrar. Pero si ya vemos el tiempo de nacimiento en esta señora solo por que se embarazó solita, vemos que hay una gran diferencia entre el grupo control y el grupo de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y aparte ellos evaluaron, listo, se embarazaron, pero para tener un segundo bebé, ¿cómo les iba? ¿Cuánto tiempo se demoraban? Y vemos que las curvas se distancian también y hay diferencia entre el grupo control y las mujeres que tendrían síndrome de ovario poliquístico. Finalmente, ¿ellos qué concluyen? Que la probabilidad acumulada de nacimiento fue del 80% en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y el 78% sin ovario poliquístico, o sea, igual. Y la tasa de fertilidad para el primer hijo en síndrome de ovario poliquístico fue del 80% versus un 58% después de que fuera un embarazo espontáneo. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Sí, se pueden embarazar, generalmente no las debemos desahuciar porque digamos que tienen un síndrome de ovario poliquístico, de hecho muchas lo van a hacer un embarazo espontáneo, pero también muchas van a requerir ayuda o técnicas de reproducción o inducciones de la ovulación.
Y también encuentran que las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen más de un hijo, o sea, 2 o 3 hijos en menor frecuencia que las mujeres que no tienen síndrome ovario poliquístico. Con relación al cáncer endometrial, ya lo vimos en la gráfica donde hablábamos del endometrio, vemos que la reducción de la ovulación conduce a que no se produzca el cuerpo lúteo y no haya suficiente progesterona que esté frenando el estímulo de ese estrógeno sobre el endometrio. ¿Y eso qué va a llevar? Que haya un estímulo mitogénico constante sobre el endometrio que va a hacer que vaya creciendo, y estas señoras pueden tener algunos sangraditos intermitentes o sangrados uterinos anormales. Pero este crecimiento y este estímulo constante puede llevar a que estas señoras puedan tener hiperplasia del endometrio o un cáncer de endometrio. De hecho, cuando vos conjugás las señoras con síndrome ovario poliquístico y que generalmente son gorditas, que tienen hiperinsulinemia, que tienen diabetes o tienen sangrado uterino anormal, todo esto aumenta el riesgo de cáncer endometrial en 2.5 veces versus las pacientes que no tienen síndrome ovario poliquístico. Pero entonces si vos ves esto, decís, no, pues toda la que tiene síndrome ovario poliquístico, obesidad y diabetes, me va a tocar biopsiarla, pero no es así. Lo que reporta la evidencia es que no hay un soporte para estar biopsiando o haciendo biopsia de endometrio de rutina en mujeres con síndrome ovario poliquístico sin que tengan historia de sangrado. Y adicionalmente, la Sociedad Americana de Cáncer no recomienda hacer la ecografía pélvica de rutina a estas mujeres con síndrome ovario poliquístico que estén asintomáticas. Y lo otro es la historia si la señora ya presenta sangrado. Por eso debemos educarle y presentar los signos de alarma. Con relación a la obesidad y la resistencia a la insulina, tenemos que al menos la mitad de las mujeres con ovario poliquístico son obesas, y generalmente este tipo de obesidad o este tipo de grasa se va a acumular a nivel de la cintura, y eso es lo que conocemos como una obesidad tipo manzana o tipo pera, y va a iniciar en la niñez, pero en la pubertad se va a ir acentuando. Entonces estas vienen con una programación de epigenética, y dependiendo de los hábitos y los estilos de vida que ellas presenten, pueden terminar siendo más o menos obesas. Y estas generalmente cursan con una hiperinsulinemia secundaria, una compensación a esa resistencia a la insulina que tienen estas pacientes en comparación con las mujeres normales. Y todo esto que estamos viendo hace pensar que el síndrome metabólico en las mujeres con síndrome ovario poliquístico está aumentado, porque asociado a esto se puede presentar, y está más asociado al síndrome ovario poliquístico, que tengan dislipidemia, que tengan diabetes mellitus, ya vemos la obesidad, y si a esto le sumamos que la señora pueda tener hipertensión, pues tenemos varios factores que nos pueden hacer conjugar un síndrome metabólico y aumentar el riesgo cardiovascular en estas pacientes. Por eso es importante que, si bien en el diagnóstico no estamos incluyendo pues un perfil lipídico o curva de glucosa, hacerlo para evaluar estas pacientes, como hacer un manejo completo pues de esta patología. ¿Cuáles otras manifestaciones clínicas podemos tener? Si tenemos que una señora es hirsuto, tiene mucho acné, ellas pueden tener alteraciones del estado de ánimo que pueden variar entre depresión y ansiedad, se asocia con apnea del sueño y con hígado graso. ¿Qué exámenes nosotros vamos a pedir? Tenemos que evaluar el hiperandrogenismo bioquímico, tenemos que hacer un tamizaje para los factores de riesgo cardiometabólico, qué rol tiene la hormona antimulleriana y la ecografía pélvica. Entonces, para el hiperandrogenismo tenemos grandes rasgos 2 exámenes: la testosterona total, que es el andrógeno circulante más importante de la mujer y es la principal causa de hirsutismo, y suele estar elevada hasta en el 20 al 50% de estas pacientes. Hay numerosos ensayos para medir esta hormona, pero la espectrofotometría de masa es el método con mejor rendimiento. Sin embargo, la testosterona libre es la prueba más sensible para decir bioquímicamente que tiene una hiperandrogenemia en mujeres con síndrome ovario poliquístico. Pero esta medición directa de la testosterona libre generalmente es inexacta, por eso se prefiere calcularlo midiéndolo con la globulina transportadora de hormonas sexuales. Debemos evaluar el riesgo cardiometabólico, entonces es importante que estas pacientes no solo le digamos, tienes un síndrome ovario poliquístico, vamos a tratártelo y darle dieta, ejercicio y anticonceptivos. No, debemos calcularle el índice de masa corporal a la señora, medir la circunferencia de cintura, porque acordémonos del síndrome metabólico, evaluar la presión arterial en cada visita, medir el perfil lipídico de ellas en ayunas cada 2 años o antes si la mujer está aumentando de peso, hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa y repetirla cada 1 a 5 años, pues dependiendo si la señora tiene una intolerancia a la glucosa
una prediabetes o está diabética. ¿Y qué rol tiene la medición de los niveles de insulina? Generalmente esto no se recomienda medir rutinariamente debido a la imprecisión de estas evaluaciones y de su utilidad clínica. Por eso es muy controversial y no se recomienda de rutina. Por otra parte, tenemos la hormona antimuleriana, que es una glicoproteína que está secretada por las células de la granulosa y va a servir como biomarcador para evaluar la reserva ovárica. Mira qué tantos folículos primordiales tenemos y qué tanta reserva tiene esta paciente. ¿Qué tenemos con estos pacientes con síndrome ovario poliquístico? Que generalmente está aumentada 2 a 3 veces más alta que los pacientes las mujeres que no tienen síndrome ovario poliquístico. Pero no es un marcador que se deba pedir de rutina porque en los criterios diagnósticos en el momento no está incluido. Si bien nos puede hablar de pronóstico y cuando vamos a hablar y buscar fertilidad en estos pacientes, pero para diagnóstico no se recomienda. La ecografía pélvica, tenemos que tener varias características. Lo primero es que para nosotros llegar a los ovarios y verlos mejor, es mejor la vía transvaginal que la vía transabdominal. Y nosotros tenemos que evaluar no solo la morfología y medir los ovarios y que nos calcule un volumen, porque vemos que si el volumen del ovario es mayor a 10 milímetros en cualquiera de los dos, esto nos debería hacer pensar que son ovarios de aspecto poliquístico, pero también tenemos que mirar el número de folículos. Si la señora tiene 12 o más folículos y que estos folículos midan entre 2 a 9 milímetros de diámetro. Idealmente, pues que sea un ecografista experimentado. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Así más o menos, en el lado izquierdo se verían varios folículos, más o menos aquí hay 18 y acá deben haber más o menos unos 14 folículos pues, cuando los conté esta mañana. ¿Qué patologías tenemos que nosotros descartar? Que la señora no tenga una hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-alfa-hidroxilasa. Para eso nosotros deberíamos medir la 17-hidroxiprogesterona. Si este valor está disminuido, pues nos hace descartar esta patología. Trastornos tiroideos también, por eso deberíamos pedir TSH, T4 libre o una hiperprolactinemia. Adicionalmente, si la señora no está menstruando, debemos descartar, como en toda mujer en edad fértil, un embarazo que tenga otras causas como tumores secretores de andrógenos, en los cuales lo vamos a sospechar más cuando tiene un hirsutismo de rápida evolución, que la señora tenga clitoromegalia o que tenga alteraciones en la voz. También tenemos que buscar otras causas como un síndrome de Cushing, amenorrea hipotalámica. Y ya para hablar del tratamiento, tenemos que pensar con la paciente, ¿qué quiere ella? Listo, entonces la tiene uno en consultorio y le dice, ¿vos te querés embarazar o vos querés que te tratemos pues, los signos de hirsutismo, todos los problemas o el síndrome metabólico que tiene la paciente? Entonces siempre tenemos que tener en claro en esto para nosotros definir cómo vamos a manejar a esta paciente y evaluar los factores de riesgo de las patologías o las complicaciones que se pueden asociar al síndrome ovario poliquístico. Entonces en toda paciente, así ella quiera embarazo, entonces debemos buscar los tratamientos que ayuden a mejorar la fertilidad en esta paciente, o si no quiere embarazo, tenemos que pensar cómo le vamos a regular el ciclo a esta señora, cómo le voy a proteger el endometrio por esos estímulos de estrógenos, cómo controlo todo ese hiperandrogenismo que tiene ella y cómo voy a manejar el riesgo cardiovascular. Pero en todo esto, independientemente que ella quiera o no quiera embarazo, tenemos que hacer unos cambios en los estilos de vida. Entonces, tratar de que la señora deje el cigarrillo, deje el alcohol, que haga ejercicio, que asista al nutricionista para llevar una dieta adecuada que le ayude a disminuir el peso. Ya en ciertos casos, pues requeriría un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico buscando esta reducción de peso. Porque es que se ha visto que hasta un 5 o 7% de reducción del peso en estos pacientes pueden llevar a una mejoría en el perfil lipídico de ella, en la resistencia a la insulina, en los valores de glicemia que pueda tener ella y en la volver a ovular y tener unos ciclos regulares y mejorar la fertilidad en estas pacientes. Entonces, esto ya lo dijimos, normalizamos la insulina, mejoramos el eje de las gonadotropinas y los andrógenos, restaurando los ciclos menstruales y liberamos el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Las mujeres que no desean embarazo, ¿cómo las vamos a enfocar a ellas? Entonces, si una normalidad menstrual, esto lo podríamos regular con anticonceptivos, bien sea combinados o de solo progestina. Podemos usar para el hiperandrogenismo, manejo no farmacológico, como que se depilen, que hagan láser, que manejo tópico, con ciertos anticonceptivos lo podemos usar. Para el control metabólico tenemos
hipoglicemiantes o que mejoren la sensibilidad de la insulina, como la metformina, medicamentos como las estatinas que nos ayudan a controlar el perfil lipídico, y para la fertilidad, también ya lo vimos, inductores de ovulación, nos puede ayudar el clomifeno, gonadotropinas o inhibidores de la aromatasa. Pero entonces, ¿esto cómo lo vamos a manejar? En este gráfico, que puede parecer un poquito complicado, estamos viendo que la LH, hormona luteinizante, va a viajar hacia los ovarios y en las células de la teca van a estimularlas para que produzcan testosterona. Si yo les doy anticonceptivos orales a esta señora, voy a inhibir todo ese eje de la hipotálamo, hipófisis, gónadas, voy a bloquear la LH y entonces voy a frenar este estímulo que tiene la señora viajando hacia sus ovarios para producir testosterona. Por otro lado, la testosterona se tiene que convertir en dihidrotestosterona. Si yo la bloqueo, esta enzima, la 5-alfa reductasa, estoy bloqueando este eje. O también puedo bloquear la acción de la dihidrotestosterona sobre el receptor. Y esto nos va a ayudar en los diferentes órganos, como la unidad pilosebácea, entonces no va a producir tantos comedones, no va a disminuir el acné y va a disminuir el hirsutismo que pueda presentar la señora. Por otra parte, si yo actúo bajando los niveles de insulina, pues voy a bloquear esa insulina que está estimulando las células de la teca a producir más testosterona y también esa insulina que está actuando a nivel del hígado, bloqueando la producción de la hormona transportadora de hormonas sexuales. Entonces, al yo hacer eso y jugar con los anticonceptivos orales, que los estrógenos estimulan la producción de hormona transportadora de hormonas sexuales, la globulina transportadora de hormonas sexuales, voy a disminuir los niveles de andrógenos libres también, entonces también disminuye el efecto de esto. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la normalidad menstrual? Los anticonceptivos orales pues son el tratamiento farmacológico de primera línea para el tratamiento de las irregularidades menstruales y además nos van a proporcionar protección sobre ese endometrio porque les estoy colocando un progestágeno que va a permitir que no crezca, va a ponerle un freno a los estrógenos que están haciendo que crezca desmesuradamente ese endometrio. Esto va a actuar suprimiendo la secreción de gonadotropinas, nos van a bloquear la LH como ya lo vimos y el componente estrogénico va a estimular pues la globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Qué beneficios de los anticonceptivos tenemos o qué riesgos tenemos? Nosotros debemos sopesar esto en las pacientes, entonces será que si esta señora, yo estoy diciendo, tiene un síndrome metabólico, tiene un síndrome ovario poliquístico, es obesa, de pronto fuma, no sé la edad que tenga la señora, ¿le doy anticonceptivos orales, sí o no? Tenemos que mirarlo y pensar como toda paciente que viene a nuestra consulta a definir un método de planificación. Y en esto no solo lo que quiero, no vamos a pensar que porque ella tiene un síndrome ovario poliquístico están contraindicados los anticonceptivos orales, no. De hecho, debemos evaluar cada paciente en particular y ver cada una de estas características y basarnos en los criterios de la elegibilidad de la OMS o en aplicaciones como, no sé, valga la cuña la que creó mi compañero el doctor Ávila, que llaman Apticonception, y con esa pues uno, como no se acuerda de todos qué medicamentos puede usar en cierta paciente, pues ahí puedo jugar con las diferentes patologías que tiene y si está indicado o contraindicado los medicamentos. Entonces, en conclusión, mirar que no están contraindicados y evaluar las comorbilidades que pueda tener la señora, la edad, si es fumadora y qué tanto riesgo de eventos cardiovasculares o eventos tromboembólicos tiene la señora para nosotros poder elegir el anticonceptivo ideal. Cuando estos anticonceptivos orales están contraindicados, pues nosotros podemos usar anticonceptivos que solo tengan progestinas o dispositivos intrauterinos que liberen solo progestinas que nos van a ayudar a proteger ese endometrio del crecimiento desmesurado por el estímulo estrogénico. O podemos usar progestinas cíclicas como el acetato de medroxiprogesterona los días 10 a 14 de cada mes. También para el hiperandrogenismo tenemos un manejo no farmacológico y un manejo tópico y ahí tenemos que tener en cuenta que la señora generalmente, ella ya lo ha usado, se van a afeitar, se van a depilar, van a usar blanqueamiento, pero si esto no funciona y la señora desea algún manejo adicional, pues se puede usar eflornitina, que es un inhibidor irreversible de la enzima ornitina descarboxilasa, y que con el tiempo va a disminuir el crecimiento y la proliferación celular de este folículo piloso, entonces va a disminuir la cantidad de vello que tenga la señora. ¿Qué podemos hacer nosotros con la paciente con hiperandrogenismo? Usar anticonceptivos orales que puedan tener alguna acción antiandrogénica y esto lo podemos dar por 3 a 6 meses y ahí evaluar si hubo cambios. Si esta señora no tuvo cambios,
ahí sí empezar a pensar en una segunda opción de tratamiento para ese hiperandrogenismo. Y en los anticonceptivos orales los que podemos usar son el acetato de ciproterona, la drospirenona y el Genogés, que son los que mayor actividad antiandrogénica tienen, pero en sí cualquier combinación de anticonceptivos orales, al bloquear el eje de la CLH y frenar ese estímulo que produzca mayor testosterona, a largo plazo tendrían que ayudar a disminuir la producción del exceso de andrógenos. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Tenemos que si estas señoras no les funcionó o no tuvieron un resultado que deseábamos nosotros con los anticonceptivos orales, podemos usar otros medicamentos que nos ayuden a bajar los niveles de andrógenos. Aquí tenemos la espironolactona, tenemos el acetato de ciproterona, finasteride y flutamida. Cualquiera de estos pues se pueden usar teniendo en cuenta que la espironolactona nosotros ya la conocíamos porque actúa sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. En este caso, ellos van a competir en el receptor androgénico y van a nivel del folículo pilosebáceo, entonces van a disminuir el grosor del vello que tenga la paciente. El acetato de ciproterona se une a los receptores intracelulares de la testosterona y la deshidrotestosterona va a interferir con la secreción de LH, pero hay que tener en cuenta que esta puede tener algunos efectos secundarios como aumento de peso, dolor de cabeza, toxicidad hepática que nosotros deberíamos estar vigilando. La flutamida es un antiandrógeno no esteroideo que actúa sobre el receptor androgénico y se considera un antagonista androgénico periférico y generalmente se usa a dosis bajas, o sea, es decir, a menos de 250 miligramos día, porque es casi tan efectivo como dosis mayores y además que a dosis mayores se ha encontrado mayores riesgos de hepatotoxicidad. Y también tenemos el finasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, entonces nos va a bloquear la conversión de testosterona a dihidrotestosterona y se usa 5 miligramos al día. Otros medicamentos que nosotros tenemos son los medicamentos que nos van a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, porque ya vimos que esta resistencia va a llevar a una hiperinsulinemia y esto estimula una hiperandrogenemia y aumenta el riesgo cardiovascular. Estos medicamentos generalmente usamos la metformina, opioglitazona o rosiglitazona y eso nos va a ayudar también a tener en cuenta y a afectar sobre el riesgo cardiovascular que tenga esta señora por un síndrome metabólico. La metformina, ¿cómo actúa? Pues suprime la gluconeogénesis y la glucogenólisis, mejora la acción periférica de la insulina en el músculo esquelético y reduce la absorción de glucosa desde el tracto digestivo. Entonces esto nos va a bajar los niveles de insulina, los niveles de testosterona aproximadamente en un 20 a 25%. Sobre el hirsutismo, a pesar de que baja un poco, un 20 o 25% los niveles de testosterona, los cambios son modestos y pues no se indica pues para controlar del hirsutismo. Puede mejorar la función ovulatoria en estas pacientes, de hecho hay un aumento en las tasas de embarazo, sin embargo no se ha encontrado pues que haya un aumento en las tasas de nacidos vivos. Entonces no se recomienda pues en este momento como una primera línea en la infertilidad no ovulatoria. Y este medicamento no sería de primera línea, excepto en las pacientes que cursen con una diabetes tipo 2 o que tengan sospecha de hiperinsulinemia. Para la infertilidad, ya lo hablamos, que generalmente estas pacientes se encuentran que tienen síndrome ovario poliquístico, se deben a que no están ovulando y además si ovulan, estas pacientes el ovocito no es de la mejor calidad y de hecho si llegara a encontrarse con un espermatozoide y producirse la implantación, el endometrio no es un endometrio ideal porque no tiene el estímulo de las progesteronas que tenga un endometrio secretor. Entonces no es un terreno que sea en las mejores condiciones para que se produzca la implantación. Y esto todo puede empeorar si la señora está obesa o si presenta resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Como ya lo dijimos y como las otras pacientes si no quieran bebé, pérdida de peso y se pueden usar medicamentos para la estimulación ovárica controlada como clomifeno, gonadotropinas o inhibidoras de la aromatasa. Y finalmente pasar a fertilización in vitro. Como conclusiones, tenemos que el síndrome de ovario poliquístico es una entidad con variedad de signos y síntomas que presentan complicaciones a largo plazo. Es la endocrinopatía más común en la edad reproductiva. Existen ciertos avances en la fisiopatología, pero no está del todo entendida. No hay existe una prueba diagnóstica única para determinar que una paciente tiene o no un síndrome de ovario poliquístico y el principal pilar en el tratamiento de estas pacientes, quieran o no quieran embarazo, es buscar la disminución del peso con los
hábitos saludables. Y pues para llevar a casa y tener en cuenta que el que yo vaya y me haga una ecografía a una paciente y que tengo varios defectos poliquísticos no significa que tiene el síndrome de ovario poliquístico, y los quistes que se describen en la ecografía pues no son quistes, sino que son folículos, por lo cual no van a desaparecer. Y estos anticonceptivos orales pues no curan los quistes, sino que simplemente van a ayudar al manejo de todo el síndrome y a regular pues todas las alteraciones menstruales que pueda tener la paciente. Muchas gracias.